El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias la gentileza de atendernos en esta mañana a la ministra de Educación, María Brown Pérez. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto, bienvenida. Buenos días, Fabricio. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias. A ver, quiero empezar y me gustaría que usted le explique a la audiencia, nos explique a nosotros por qué están en huelga de hambre los maestros de la UNE. ¿Qué pasa con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son las razones de esta medida? De hecho, que además se ha incorporado este tema como parte de la protesta prevista para el día de hoy, organizada por varios grupos sociales y sindicales. Quisiéramos entender qué está pasando y cuál es la génesis de esta huelga de hambre. Ministra Brown. Claro, Fabricio. El año pasado la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, una ley que plantea varios cambios a la ley previa que fue aprobada en el año 2011. Esta reforma fue cuestionada, por así decirlo, con dos casos que se presentaron frente a la Corte Constitucional para revisar si es que, o solicitando a la Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad de esta reforma de la ley. La ley se encuentra en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado ni de ninguna manera y por lo tanto pues existe un poco, tenemos que estar expectantes a esta decisión que tome la Corte, ser muy respetuosos de la separación de las distintas funciones del Estado. Nosotros como Ejecutivo tenemos que dar absoluta independencia para que la Corte tome la decisión que considere y que sea la correcta, ¿no? Y en ese sentido, pues, es que nosotros nos hemos mantenido como gobierno del encuentro. Los docentes, a su vez, han decidido adoptar esta medida. Algunos de ellos, no son todos los docentes del país, es un grupo de docentes que ha pensado que esta medida, de hecho, pudiese llevar a una... No sé, Fabricio, si tal vez un pronunciamiento más temprano, más pronto de la Corte, pero siempre debemos ser muy cuidadosos de no incidir en la decisión que tome este poder del Estado, pues tenemos que ser respetuosos de la independencia y eso es parte del ejercicio de la democracia. Tenemos que ser muy respetuosos de aquello. Ellos, entre otras cosas, la ley plantea una reforma del escalafón docente que implica un incremento salarial sumamente importante para los docentes a nivel nacional, implica cambios en también en los requerimientos para la jubilación de los docentes, eliminando algunos de los requisitos, amplía algunos elementos que tienen que ver con la protección integral de los estudiantes, tiene algunos elementos pues también sobre la reforma de los bachilleratos, entre otros temas que esta reforma de la ley incluye. Como Ministerio de Educación estamos preparados para que cualquiera sea el escenario del resultado de la Corte, podamos trabajar junto con los docentes en un trabajo articulado, ya sea en la elaboración del reglamento de la ley, como en el planteamiento de una ley alterna, si esto fuera necesario, a la Asamblea Nacional. Déjeme recordarle algo, porque me encontré con algo ayer revisando el Twitter. Yo sí me acordaba de esto, pero estaba buscando. El 10 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno publicó lo siguiente en la cuenta Twitter. Envía al registro oficial para su publicación la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Lo celebro por los maestros que serán los mayores beneficiarios, decía Moreno, que sancionó favorablemente el proyecto de reformas. Entiendo que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron, refiriéndose justamente, porque esto fue en el marco, esto fue antes de la segunda vuelta electoral. Entiendo que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución. A mí me quedó sonando, cuando yo leí este tuit en abril, me quedó flotando en el ambiente y me dio la impresión de que el presidente Moreno le trasladó el problema al próximo gobierno. O sea, les deja a ustedes y ustedes terminan heredando este problema, ministra. De alguna manera sí, pero es un elemento que ya estaba planteado pues en la asamblea. Lo que efectivamente se cuestiona en estas demandas es que este tuit y este argumento pues del presidente Moreno no sea suficiente para cumplir con un elemento que establece la Constitución, que es que para hacer una reforma o una ley, esta ley tenga un informe
de que está financiada. De presupuesto, claro. O sea, una ley que implica gasto público tiene que tener un presupuesto, pues. Sí, independientemente de que todo en la ley sea favorable, y creo que eso no se está cuestionando, y creo que tampoco se está cuestionando, y nosotros como gobierno, y peor todavía, como Ministerio de Educación, cuyos docentes son nuestro corazón, velamos por ellos definitivamente, pero aquí hay un elemento que todavía no se ha resuelto, que es si es que esta ley es constitucional o no, Fabricio, y esto es precisamente lo que debe resolver la Corte Constitucional. Lo debe hacer de manera independiente, esa es su competencia, esa es la razón de ser de la Corte, y por lo tanto, y mientras esta medida que ha determinado la Corte de suspender la implementación de esta ley, mientras se toma esta decisión, esté vigente, nosotros debemos respetar. Oiga, pero con esto que usted me está explicando, querría decir entonces que por un lado la Asamblea Nacional aprueba una ley sin sustento financiero y por otra parte el presidente Moreno dispone la sanción trasladándole el problema al próximo gobierno, que al final es el que tiene que resolver, ministra Brown. Bueno, eso está para la ciudadanía y para la Corte decidir si es que efectivamente eso es lo que sucedió. Pero correcto. Mientras tanto, no se puede aplicar la reforma. No podemos aplicar la reforma, precisamente porque la Corte Constitucional, una vez que recibió las 2 demandas de inconstitucionalidad, resolvió que se acepten las medidas cautelares. Entonces, esto hace que se suspenda la implementación de esa reforma mientras existe la decisión. Por lo tanto, ahora nosotros estamos rigiéndonos a la ley previa y estamos trabajando con esa ley de manera que, por supuesto, no se suspenda el trabajo del Ministerio de Educación y siempre enmarcados en lo legal. Ahora, a propósito de una inquietud que estoy leyendo que envía un oyente, ¿este tema no fue parte de la campaña electoral, de los ofrecimientos de campaña del presidente Lasso? El trabajo con los docentes y el diálogo con los docentes siempre ha sido parte de la campaña, así como el diálogo con absolutamente todos los sectores, y eso se mantiene. La revalorización y por supuesto la dignificación de la carrera docente es parte de la agenda del Ministerio de Educación, está en el eje fuertes, estamos trabajando en ello, y no solamente la ley es la vía, sino que tenemos elementos como los planes de formación y capacitación. La semana pasada precisamente hicimos la presentación de todo lo que es la actualización del plan de formación permanente de los docentes, que les permite también ellos acceder a una capacitación vinculada a sus deseos, digamos, o a su plan de vida, a dónde se ven, a dónde quieren llegar profesionalmente y personalmente. Estamos trabajando también muy de la mano con otras carteras de Estado en la carnetización de docentes, que también, Fabricio, es un elemento que se había ofrecido en muchos gobiernos anteriores, pero nosotros lo vamos a cumplir. Estamos trabajando con el registro civil muy de cerca para buscar la mejor manera de avanzar lo más pronto en la carnetización y brindarles a los docentes acceso a algunos beneficios adicionales que pueden estar vinculados precisamente a esta carnetización. Hemos trabajado con el decreto, ustedes saben, ya se ha suscrito el decreto con el presidente de la República, un decreto que nos permite, entre otras cosas, y en 2 de sus artículos, favorecer a los docentes en 2 sentidos. Primero, está reduciendo el tiempo que toman los concursos de méritos de oposición, que normalmente tomaban 13 meses, que estaban establecidos en la norma, 13 meses para el concurso de méritos de oposición, y se reduce a 6 meses el concurso de méritos de oposición. Asimismo, hemos ampliado la vigencia de la elegibilidad, que es el primer paso del concurso de méritos de oposición, que tenía una duración de 2 años. Esta elegibilidad se ha ampliado a 5 años. Estos son algunos ejemplos, Fabricio, de lo importante que para nosotros es trabajar con el cuerpo docente. Hemos mantenido varias reuniones con distintos representantes de gremios docentes. Asimismo, hemos mantenido una reunión con todos los representantes de los gremios, o fueron convocados los representantes de los gremios, incluido también aquellos que están en este momento planteando esta medida de hecho que tú mencionas, para dialogar no solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas de educación, sobre cuál es la agenda en educación, cuáles son las políticas que se van a implementar a lo largo de estos 4 años, escuchar su retroalimentación. Hemos hecho talleres con docentes para revisar precisamente cada uno de estos elementos. En Esmeraldas, la semana pasada, tuve un taller con directivos para revisar elementos que tienen que ver también con el decreto y otras reformas. Es decir,
un diálogo constante, y eso es algo que ha estado sucediendo desde el primer día de nuestras funciones como gobierno del encuentro. Ministra, ¿qué pasa con el proceso este que se denomina Quiero ser maestro? Y le hago esta pregunta a propósito de una interacción que tenemos, que nos escribe un internauta, Marisol Guzmán, que dice que está concursando para el Quiero ser maestro 7, que ha pasado todas las pruebas, habla del caso de Imbabura, dice que están postulados más de 61, pregunta por qué no están vacantes las partidas ocupadas por nombramientos provisionales, que muchos de los casos no son elegibles. ¿Qué está pasando con el concurso Quiero ser maestro, ministra María Brown? Bueno, nosotros, el concurso Quiero ser maestro, quiero ser directivo y quiero ser maestro intercultural bilingüe, son los procesos a través de los cuales los docentes se pueden incorporar al Magisterio Nacional como docentes, directivos, fiscales. Y cada uno tiene algunas particularidades y sin lugar a duda debemos revisar muchos de estos procesos que ya con varios años de experiencia pueden ser perfectibles y mejorables. El concurso Quiero ser maestro 7, como bien mencionas, está ya en sus fases finales, estamos trabajando sobre ello y es un concurso que inició antes del inicio de esta administración. Como lo que sucede es que el Ministerio de Finanzas siempre debe aprobar las partidas para poder abrir esas partidas a concurso. Algunas de ellas son partidas que actualmente están siendo ocupadas por otro tipo de contratos o nombramientos provisionales de docentes que no han concursado y que están provisionalmente en esos espacios, y otras, en algunos casos, es para reemplazar partidas de docentes que han fallecido, que se han jubilado, que también deben abrirse a concursos. Este concurso no se ha abierto para todas las partidas que deberían, por supuesto, cubrirse, y eso lo tendremos que hacer a paso firme. Y con esta reforma precisamente que plantea el decreto ejecutivo suscrito por el presidente de la República, estos concursos pueden darse en un menor tiempo. Estamos también revisando la forma de postular a las distintas partidas, sobre todo en los concursos Quiero ser maestro intercultural bilingüe, en donde el dominio de la lengua y el conocimiento de la cultura del territorio donde pertenece esa partida son fundamentales y debemos mejorar la forma en que estas asignaciones se realizan. También vamos a mejorar la forma en la que se realizan asignaciones o concursos para partidas en instituciones educativas fiscomisionales, porque ahora sucede que en algunas ocasiones una persona ha concursado por una partida fiscal y termina siendo trasladado a una institución educativa fiscomisional o viceversa. Y por lo tanto también allí existe una mística, existe otro tipo, por ejemplo, pensar en una institución educativa fiscomisional católica, existe una visión un poco distinta y por lo tanto también la persona que postula debiese poder saber qué es a ese tipo de vacante que está postulando. Sin embargo, es un gran avance que se haya hecho el primer concurso Quiero ser maestro intercultural bilingüe específico para esta realidad. Asimismo, estamos promoviendo que existan más concursos de directivos. Todavía la gran mayoría de directivos del país, Fabricio, están encargados, no están titularizados, no han concursado, y esto también debe irse renovando de manera permanente, porque los cargos de directivos sí deben rotar de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Por lo tanto, hay mucho que hacer en términos de los concursos. Nosotros lanzaremos varias reformas al proceso, simplificaciones en algunos trámites, pero también buscando perfeccionar la forma de esta asignación para que sea más eficiente. Ministra María Brown, estamos casi a mediados de agosto y obviamente nos preparamos para lo que se viene en septiembre, que será el nuevo año lectivo en la región Sierra. ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué cosas podrían cambiar eventualmente, ministra Brown? Bueno, un elemento que ya nos plantea un cambio tiene que ver con el decreto, y vuelvo al decreto porque allí planteamos varios cambios que van a implementarse a partir de septiembre de régimen Sierra Amazonía. Uno de ellos es que antes la norma no permitía la existencia de modalidades a distancia y semipresenciales para niños menores de 15 años que no tuvieran rezago, es decir, estaban pensadas para programas de alfabetización y postalfabetización, y solamente por la pandemia se hizo una excepción y se denominaba esto educación abierta, y existía esta virtualidad que todos conocemos, pero legalmente no estaba normado, no estaba permitido, sino solamente por la pandemia. Ahora vamos a poder tener y crear
modalidades semipresenciales y a distancia, no solamente en lo fiscal, sino también en lo particular y lo fiscomisional, lo cual nos permite tener un modelo de educación más acorde con las tendencias mundiales, ¿no? Y que tengamos diversidad de opciones para las familias, para que ellas puedan elegir. Por otro lado, también en septiembre se implementan ya algunos cambios en las autorizaciones de funcionamiento de las instituciones educativas. En el decreto se ha reducido significativamente la burocracia, el número de requisitos y papeles adicionales que debían presentar las instituciones particulares y fiscomisionales. O sea, inclusive se hacía solicitudes a las mismas instituciones fiscales, siendo el Estado el mismo ministerio juez y parte de estos permisos de funcionamiento. Y por supuesto esto permite que sea más ágil y que no deban además rehacerse estos procesos periódicamente, sino que solamente deban reportar las instituciones educativas los cambios a la oferta que plantean. También vamos a hacer una reforma, una actualización junto con las federaciones de colegios particulares y representantes de colegios fiscomisionales y particulares no agremiados de la resolución de costos, para trabajar en una resolución de costos que sobre todo promueva la transparencia de la información que se presenta a la comunidad, para que todas las familias sepan no solamente cuál es el valor de la pensión y la matrícula de ese año lectivo, sino que también conozcan a detalle otros valores que la institución educativa vaya a solicitar que se adquieran, como pueden ser materiales, libros de texto, extracurriculares u otras cuotas, para que puedan planificar su economía y que tengan plena conciencia de si están en capacidad y sobre todo si desean entrar en un contrato con estas instituciones educativas o optar por una oferta gratuita del Sistema Educativo Nacional Fiscal. Y por último, comentarte que estamos ya en estos procesos que se dan previo precisamente al inicio de un año lectivo, del 9 al 22 de agosto, es decir, en estos días estamos precisamente en un proceso de matrículas. Luego los traslados de unidad educativa fiscal, es decir, de un lugar cuando hay un cambio de domicilio, se van a llevar a cabo del 25 al 29 de agosto. Las clases iniciarán el 1 de septiembre y es muy importante plantear que esto no implica un retorno del 100% de las instituciones a la presencialidad. Continuaremos con un retorno voluntario, paulatino, con medidas de bioseguridad mientras esta pandemia dure. Incrementaremos sin duda el número de instituciones que tengan el permiso y autorización de uso de las instalaciones. Lo estamos incrementando día a día, haciendo una revisión detallada y consciente de cuáles son los requisitos y que tengan pues las condiciones necesarias. Por ahora tenemos 2.319 instituciones educativas de las más de 16.000 que cuentan con esta aprobación y por supuesto esto tenemos que ir evaluando de manera periódica. Ustedes saben, cada 15 días entregamos un reporte al COE y haciendo los ajustes conforme vaya avanzando, pues también a condición de la pandemia, la realidad epidemiológica de cada cantón, para poder tomar decisiones acertadas y que sobre todo prioricen el bienestar integral de nuestros estudiantes. Correcto, ministra. Solamente una cosita para cerrar. ¿Para cuándo está previsto el inicio del año lectivo en la Sierra? El año lectivo inicia, como te comentaba, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. 1 de septiembre. Correcto. O sea, estamos cerquita. Ya estamos a las puertas. A las puertas. De un mes. De acuerdo. Ahí le quiero comprometer para que nos vuelva a atender y hablar de mayores detalles sobre el inicio del año lectivo, ministra. Le quiero agradecer por el tiempo. Que tenga un buen día. Encantada, Fabricio. Un feliz día para todos. Gracias. A María Brown, ministra de Educación, le comprometo públicamente para que antes del inicio del año lectivo nos vuelva a acompañar, nos pueda atender y seguir absolviendo las inquietudes que tiene mucha gente que nos está escribiendo. Lamentablemente el tiempo es implacable, se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando con la ministra María Brown, a quien le agradezco. Y le envío un saludo también, aquí nos ha escrito Fabián Molina, desde la Unidad Educativa Rumiñahui, mi colegio, mi querido colegio. Le envío un abrazo a mi colegio, al colegio, en ese tiempo era Colegio Nacional Rumiñahui, hoy se llama Unidad Educativa Rumiñahui, en Ambato, allá en el sector de Atocha. Allí pues me eduqué de primero a sexto curso, el colegio que llevo en mi corazón. Un abrazo justamente para sus docentes, sus autoridades y también los estudiantes. 8 de la mañana con 2 minutos, aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.